Le voy a decir, sí, le voy a decir al pastor, pero con cariño, ¿eh? Me hace una propaganda que después tengo que predicar y, viste, me tiemblan las piernas a mí cuando... Porque me quiere, dice todo eso, ¿eh? Nada más. Qué bueno estar en casa, como siempre digo, que visito una iglesia Red de Vida, la verdad que me siento en casa, es un privilegio, un placer poder estar con ustedes. Entré y veía la iglesia, qué linda que está la iglesia, me encanta. Estoy enamorado de las iglesias, viste, cuando un poquito más arriba, ¿no? Yo soy un desastre con el micrófono. Me lo muevo, viste, me lo saco, hago cualquier cosa. Entraba y veía la iglesia, digo, qué linda que es la iglesia. Me encanta ver la iglesia, la amo de verdad, viste, y me siento parte y encima medio un culto pentecostal que yo, viste, la sangre pentecostal me tira, viste. Casi me quedo sin voz. Y después dije, no canto más porque Norberto sin voz, yo sin voz, alguien tenía que predicar, hermano, ¿eh? Prepárate. Bueno, padre, como dijimos recién, así que muy contentos. La verdad que, bueno, Noé les mandó un saludo, mi esposa se quedó ahí, estaba con la pancita, ya está saliendo, está de 4 meses, pero la verdad que vemos la mano de Dios en eso, ver el cuidado, terrible, ¿viste? Los que son padres, hay muchos padres acá, ¿viste? Yo voy a la ecografía y al principio veía todo negro y un puntito, ¿viste? Y ahí está, me dice, hay uno. Ah, menos mal, ¿viste? La primera ecografía. Porque claro, son nuevos, ¿viste? Y nos tocó un señor que es como un abuelito, ¿viste? Re bueno, dice, mira, ese puntito es el bebé. Me dice, quédate tranquilo que hay uno. Le digo, ¿podían haber dos? Sí, 2 o 3, me dice. Sí, señor, dije. Y ya después en la otra un poquito más grande, y ahora, ¿viste? Ya se le ve la cabecita, la mano, dice, no, está cruzada de piernas. El Señor hace todo maravilloso. Qué bueno es nuestro Dios. Bueno, hay un montón de cosas para contar, así que voy a ir un poquito más rapidito y después la palabra, si no, viste, no me van a invitar más. Bueno, tengo un hermano en Holanda, el más chico de mis hermanos vive en Holanda, y gracias a Dios en abril, fines de abril, pude ir a visitarlo con Noé. La verdad que fue un regalo de parte de Dios. Me gané un premio en el trabajo, un premio que eran los vuelos para Europa. Así que un privilegio que Dios nos dio y bueno, visitamos la familia, pero también visitamos las iglesias. Así que estuvimos ahí haciendo una recorrida, justo estaban las conferencias y vino el pastor Joseph. Le digo, sos celoso, le digo, vengo para Europa y vos venís para Europa, le digo al pastor Joseph, ¿viste? Se mataba de risa. Así que bueno, visitamos ahí las iglesias de Holanda, en Ámsterdam, en Den Helder. La verdad que hermoso, hermoso. No, Den Helder no. Sí, Den Helder. Porque Adarmar. Así que ahí con Maquia, con José Perán también. La verdad que las iglesias están hermosas, hermosas. Mucha necesidad del Señor. Así que, como en todas, ¿no? El mundo necesita la palabra del Señor. El mundo necesita. Pudimos visitar también la iglesia de Barcelona con Carlos José. La verdad que, bueno, pudimos visitar la iglesia hermosa también, hermosa, y después estuvimos en las conferencias de Holanda, que ahí ya estuvo Paula y Josep predicando, llevando palabra para los pastores, líderes de la iglesia y para la iglesia también. Así que pudimos compartir con ellos ese tiempo, así que vinimos felices. Y en el medio metimos ahí un viajecito a Italia para descansar y conocer también, ya que estábamos allá, lo aprovechamos. Pero las iglesias hermosas, así que oren por Europa. Y si alguien siente de ir a Europa a servir al Señor, hable con el pastor, ¿sí? Y prepárese. Amén. Hay que estar preparados, ¿eh? Miren, hablaba con un joven la otra vez que lo invitaron a un viaje y no tenía el pasaporte y lo empezó a hacer rápido al pasaporte. Llegó justo a hacer el pasaporte y pudo viajar a ese país, todo pago, pero si no tenía el pasaporte, se la perdía, hermano. Entonces, prepárate. Yo no sé lo que el Señor tiene para tu vida, pero sí estate preparado, porque cuando Dios quiere, sin plata te manda, ¿eh? De verdad, es sin plata, Dios te manda. Amén. ¿Orás por la iglesia en Europa? Amén. Dale un aplauso al Señor por las iglesias de Europa.
Y te cuento un poquito de la iglesia Ríos de Vida Quilmes Oeste. Bueno, en diciembre pudimos comprar un terreno sobre la Madrid, que es una avenida, ahí a 4 cuadras de donde estábamos. Dale un aplauso al Señor. La verdad que fue un año donde recibíamos palabra, nos pusimos el desafío. Creo que la última vez que vine a predicar dije que queríamos eso. En el retiro de Córdoba, Los Cocos, me dieron palabra que iban a venir. Allá se me fue el nombre tuyo. Te retó todo, sí, te retó todo el día Norberto y ahora se me fue. Fede. Yo los nombres, ¿sabés por qué? Ahora te voy a decir por qué se me fue el nombre de Fede. Fede me había dado una palabra de unas llaves, llaves de reino. Y al otro año pudimos comprar, no, ahí, ese año pudimos comprar el terreno. Así que ahora el desafío es mudarnos cuanto antes. Tenemos que edificar un poco. Hay una edificación, pero tenemos que hacerle unos arreglos para poder mudarnos, sí, porque solo tiene losa y algunas paredes, así que tenemos que trabajar. Pero gracias a Dios ya tenemos una iglesia, una casa, lo que a veces cuesta mucho y lleva años. Cuando Dios quiere, Él abre las puertas y lo podemos hacer. Así que orá con fe, pedí con fe al Señor. Así que la iglesia está hermosa, ya te digo, queremos crecer y mudarnos cuanto antes porque el lugar nos está quedando muy chico, ya no tenemos comodidad, así que bueno, le tenemos que meter pila, ¿viste? Orá para que el Señor mande arena, mande ladrillos para Quilmes Oeste, ¿viste? Amén. Así que hermoso. Ana Correa, por eso me estaba olvidando el nombre. Ana Correa, ¿estás? A ver, levanta tu mano. Está arriba, bueno, viste, está en el, viste, bien, bien arriba, ¿me está escuchando? Muy bien. ¿Por qué me olvidé el nombre de Fede y tengo el nombre de Ana Correa para no olvidarme? Yo los martes juego a la pelota y me manda un amigo de unos chicos que juego los martes, me dice, hey, ¿estás en la iglesia? Me dice. Y me manda el estado de Ana Correa, que subió la invitación de la iglesia. Así que me tomo el atrevimiento. Publicá los estados, no porque vine yo, publicá lo de las mujeres, publicá lo de los hombres, publicá lo de los niños, publicá todo evento que se haga en la iglesia, subilo a los estados, dale, mandale, porque mirá como uno que es vecina de Ana Correa, Alan se llama el vecino, vio la foto y dijo, ¿estás acá? Le dice, me dice, mirá, puedes llegar a la iglesia a través de un estado de WhatsApp, ¿lo crees? Podés predicar a través de tu estado, amén, amén. Muy bien, vamos a la palabra. Así no robo más tiempo, pero teníamos varias cosas para hablar y qué lindo. Por título le puse Una iglesia que ama la misericordia. Y cuando Norberto me dijo, ¿venís a predicar? Le dije, sí, de una, viste, tengo el sí. Y después dije, Señor, ¿qué predico? Para Plátanos, una iglesia tan linda que tienen el mejor pastor de Ríos de Vida. Digo, ¿qué predico? Digo, ¿viste? Sí. Ya la tienen clara con el pastor. Dije, Señor, ¿qué predico? Y había predicado hace unos domingos esta palabra en Quilmes Oeste y digo, la iglesia Ríos de Vida Plata no tiene misericordia. Y creo que la ama. Pero el Señor me decía, es esta. Así que te la quiero compartir, ¿sí? Por obediencia al Señor. Tomá lo bueno, ¿sí? Retenelo en tu corazón. Lo malo, decir, no me gustó mucho esto, pero la palabra de Dios va a hablar a tu vida, a tu corazón. Amén. Una iglesia que ama la misericordia. Mira, la misericordia es un atributo divino de Dios, ¿sí? Que Dios manifiesta a través de la misericordia, manifiesta su amor, su fidelidad y su perdón. ¿El Señor manifestó en tu vida el perdón? ¿Ves la fidelidad de Dios sobre tu vida? ¿Ves el amor de Dios sobre tu vida? Es la misericordia que Dios derrama sobre tu vida y sobre tu corazón. La misericordia se demuestra de diferentes maneras. Mira, el Señor nos perdonó los pecados, ¿sí? A veces retiene el castigo a los pecadores. ¿Sí? El diccionario dice que la misericordia es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos ajenos. Pero ¿por qué amar la misericordia?
mostrar misericordia para el otro. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra, y el primer punto de la palabra que te quiero hablar, es que nuestro Dios es misericordioso. Si nuestro Dios es misericordioso, iglesia, tenemos que tener misericordia. Porque Jesús dijo, imitadme, ser imitadores de mí. Y si Dios tiene misericordia, iglesia, yo creo que en este tiempo tenemos que crecer en misericordia. Tenemos que crecer en misericordia. Mirá lo que dice, no están estos versículos. Voy a leer algunos versículos, pero no, estos es rápido, por eso no los pasé. Pero Salmo 103:8 dice, el Señor es compasivo y misericordioso, es paciente y abunda en fiel amor. ¿Tuviste misericordia? ¿Experimentaste la misericordia de Dios sobre tu vida? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces Dios fue misericordioso con nosotros? Aún ya dar su vida, cuánta misericordia, cuánto amor, cuántas veces es compasivo con nosotros. Sí, estamos ahí, luchamos una y otra vez, y Dios con amor se acerca, con amor. El Salmo 116:5 dice, el Señor es misericordioso y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor es misericordioso y es compasivo. Por eso, iglesia, tenemos que crecer en este tiempo en misericordia. Tenemos que amar la misericordia, porque tenemos que empezar a formar el carácter de Jesús en nosotros. Iglesia, tenemos que empezar a formar el carácter de Jesús en nosotros. Una iglesia que tenga el carácter de Jesús, que tenga misericordia para el otro. ¿Sabes lo que vamos a hacer? No va a alcanzar esto. Y mirá, venía acá 2 cuadras, creo, o 3. En mitad de cuadra hay un terreno grandecito que se vende. Y yo dije, si crece plátanos, ese está espectacular, digo. Hermanos, una iglesia que ame la misericordia, porque nuestro Dios es misericordioso y Él aún nos manda ser misericordiosos. Mira lo que dice Lucas 6:36, dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y acá podríamos terminar, ¿no? Porque si el Señor dice esto, ya está, no predico más. Pero hay que trabajarlo, hay que cada día experimentar aún la misericordia de Dios, pero también derramarla. Te dije, ¿experimentaste la misericordia de Dios? A ver cuántos experimentaron la misericordia de Dios. Bueno, es hermoso experimentarla, pero no me puedo quedar con experimentarla. Tengo que darla a otros, que otros puedan ver la misericordia de Dios a través de mi vida y de lo que yo recibo puedo dar. Por eso si vos recibiste misericordia, hermano, en este tiempo, te invito a que puedas darla. Y a veces nos cuesta más dentro de la iglesia que afuera. ¿Sabías? Somos más duros, ¿viste? Con nuestros hermanos. O a veces en nuestras casas, ¿viste? Somos duros. La iglesia tiene en este tiempo que crecer y amar la misericordia. Y ahora sí, Lucas 6, del 27 al 36, mira lo que dice la Biblia. Si te hablo medio como enojado, no, es porque me pongo en pasión, no estoy retando a nadie, ¿viste? Porque capaz de decir, este viene y está retando. No, es que me emociono y te comparto, ¿viste? Con emoción. Amén. Dice, pero yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, háganle bien a los que odian. Bendigan a los que maldicen y oren por los que los maltratan. Si alguien te pega una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te quita la capa, deja también que tome tu camisa. A todo el que te pida algo, dáselo. Si alguien toma de ti lo que no es suyo, no le pidas que te lo devuelva. Traten a los demás como les gustaría que los trataran ustedes. Si ustedes solamente aman a los que los aman, ¿qué gracia tiene? Hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien solo a aquellos que hacen el bien, ¿qué gracia tiene? Hasta los pecadores son así. Si solo prestan para recibir
algo a cambio, ¿qué gracia tiene? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir unos de otros. Y mirá lo que dice el 35, más bien amen a sus enemigos y háganles el bien, presten sin esperar nada a cambio, así tendrán una recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Dios es bueno. Aún con los desagradecidos y perversos, y el 36, como te dije hace un ratito, sean compasivos, dice la NBI, como su Padre es compasivo. ¿Te fallaron alguna vez? ¿O no? A todos. Y a veces el que más querés, viste, ese es el que falla. Pero la iglesia, digo, perdón, la Biblia nos enseña a amar a nuestros enemigos, hacerles el bien, a ser compasivos, sí, misericordia y compasión, dos palabras muy parecidas, búscalas en el diccionario si querés. Pero Jesús se movía con pasión, tenía misericordia de la gente. Dice que mientras que caminaba, iba para un lado y compartía la palabra, tenía misericordia. Por eso, iglesia, en este tiempo, empezá a crecer en la misericordia. Me acuerdo, fui líder de jóvenes de la iglesia de Quilmes por mucho tiempo, muchos años. Y han pasado muchos jóvenes que uno le dedica tiempo, le das, viste, charla, lo llevas, lo traes y no sé qué. Y algunos, viste, siguen en la iglesia y otros ni se acuerdan de vos. Y la otra vez me decía una persona, me decía, ¿para qué vas a tal lugar si después, viste, te critican, te hacen? Mirá, le digo, yo voy por el Señor. Y aunque me critiquen, voy a seguir yendo por el Señor, porque lo amo. Y el Señor me manda a amarlos. Si yo amo a Norberto, viste, o a Lucho, que es mi amigo, ¿y qué gracia tiene? Creo que me ama también, viste. Pero ¿qué gracia tiene si vos amás a los que te aman? La Biblia dice, amen a sus enemigos, háganles el bien, traten como les gustaría que los trataran a ustedes. Muchas veces, ay, viste, no me saludaron, no sé qué, y vos saludás. La otra vez hablaba con un hermano, no, entré a la iglesia y no me saludaron. Le digo, ¿y vos cuando entraste saludaste? No, no. Y bueno, saludá y te van a saludar, le digo. Tragan el bien, traten a los demás como les gustaría que le traten. Iglesia, la gente va a ver el amor de Dios, la gente va a ver la misericordia en la iglesia cuando empecemos a reflejar el carácter del Padre hacia afuera y aún a los de adentro. Sí, ama a tu hermano, ama al que tenés al lado, hace misericordia primero dentro de la iglesia. Sí, sé compasivo con los de la iglesia, sé compasivo con tu familia para después poder mostrarlo afuera. Sí, a veces, viste, uno, viste, cae en pecado o no viene por 2 domingos. Ah, pará, amá, amá, ponete en ese lugar. Che, ¿qué te pasó que no viniste 2 domingos? ¿Qué te pasó? Dale, vamos a orar, vamos a ayudarte. Dale, te paso a buscar y te levantaste a las 6 y venimos a oración. No, levantate antes para llegar a las 6, pero dale, te paso a buscar. ¿Cómo estás con la misericordia? ¿Cómo estás con la misericordia, con la compasión hacia el otro? ¿Cómo estás, iglesia? Mira, la Biblia dice que de Él recibimos misericordia. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice, antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habías recibido misericordia, pero ahora ya la recibiste. Por eso si vos decís que no recibiste misericordia, te tengo que decir que estás mintiendo. Porque la Biblia dice que antes sí, de ser pueblo, antes que no eras pueblo, no tenías misericordia. Pero ahora que sos pueblo, ahora que sos hijo de Dios, recibiste misericordia. ¿Recibiste misericordia?
Aleluya, dar un aplauso al Señor. Y como recibiste misericordia, tenemos que dar. Como recibimos misericordia, tenemos que darla, tenemos que compartir. Hermanos, todo lo que recibimos de parte de Dios, tenemos que dar. Cuando vos recibís de parte de Dios, tenés que dar. Porque ahí también el Señor va a abundar y va a derramar más sobre tu vida. Hermanos, yo no me puedo guardar con lo que recibo del Señor. Si yo recibo misericordia, tengo que dar misericordia. Si yo recibo de parte de nuestro Señor perdón, tengo que dar perdón. Si recibo amor de parte de nuestro Señor, tengo que dar amor. ¿Sabes que el carácter de nuestro Señor Jesús es dar perdón, amar, amar y perdonar? Por eso digo que el carácter de Dios tiene que ser formado en la iglesia, para poder reflejar hacia afuera el carácter del Señor. Una iglesia que perdone, una iglesia que ame. Mirá, una de las cosas para que la misericordia pueda crecer en nuestra vida, tenemos que dejar nuestra mala conducta. Nos cuesta, ¿no? ¿Hacemos cosas que no están bien o no? ¿O me van a dejar pecador a mí solo? Tenemos todavía, ¿no? Que el Señor nos tiene que limar, el Señor nos tiene que transformar, cambiar. Hermanos, para crecer en misericordia tenemos que dejar nuestras malas conductas. Yo no puedo crecer en amor, yo no puedo crecer en misericordia. El carácter de Dios no puede ser formado y no puede dar crecimiento si mis malas conductas no cambian. Mirá, el pueblo de Nínive, que iba a ser destruido, dice que le creyó a Dios. Entonces, ¿sabe lo que hicieron? Dice que hicieron ayuno. ¿Sí? Y desde el más importante hasta el más humilde se vistieron con ropas ásperas para proclamar ese ayuno. Y dice que cuando la noticia se corrió por todo Nínive, todo el pueblo, la gente de Nínive estaba de acuerdo en hacer ayuno y pedirle a Dios que tenga misericordia por ellos, porque iban a ser destruidos, ¿sí? Y dice que el rey, hasta el rey dio la orden de que ninguna persona o animal, ni ganado ni rebaño, probara alimento, ni pastaran, ni tomen agua. El rey diciendo que nadie haga nada. ¿Sabes por qué? Porque querían recibir la misericordia de Dios. Querían que Dios cambie el edicto que había dicho de destruirlos. ¿Sí? Fue por el profeta y le dijeron, los vamos a destruir. Y ellos estaban pidiéndole al Señor misericordia. Señor, cambia esto. ¿Te pasó alguna vez que le pediste a Dios con tanto que cambie algo? Me acuerdo a los 14 años, a mí me agarró una bacteria en el ojo. Y cuando voy me dicen, a ver, tapate este. Me dice, ¿y esa letra? Y se la digo. Y viste, la doctora me decía, yo no puedo creer cómo estás viendo, me dice. Porque vos no tendrías que tener visión, me dice, de ese ojo. Yo había ido a mi mamá porque trabajaba. Entonces me dice, mirá, ponete esta gotita todos los días. Llorando salí, porque no fue alentador. Y me acuerdo que llegué a casa y lo primero que hice fue orar. Orar, orar. Señor, no me quiero quedar ciego de este ojo. Señor, por favor, por favor, por favor, por favor, clamar, 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 clamar. La gente de Nínive empezó a clamar, Señor, tené misericordia, tené misericordia. Y dice que el rey decía, rueguen a Dios con todas sus fuerzas. Rueguen a Dios con todas sus fuerzas y deje cada uno su mala conducta y abandonen la violencia que están cometiendo. Tal vez así Dios cambie de parecer, dice la palabra. Rueguen a Dios que dejen todo lo que están haciendo, dejen sus malas conductas, abandonen la violencia y así capaz Dios cambie de parecer y calme el ardor de su ira y no tengamos que morir.
iban a ser destruidos, iban a morir. Pero clamaron al Señor. Pero por eso te dije que tenemos que dejar nuestras malas conductas. Porque acá está el versículo y dice, deje cada uno su mala conducta y abandone la violencia. Y dice que Dios vio lo que hicieron y se dio cuenta que dejaban su mala conducta. Entonces cambió de parecer al respecto al castigo que les tenía preparado y no lo llevó a cabo. ¿Sabes qué experimentaron? Misericordia. Misericordia de Dios para sus vidas. Sí, misericordia de Dios para sus vidas. Por eso en esta noche quiero que vos recibas misericordia para tu casa, para tu familia, para tu vida. Dios es poderoso para darte misericordia, para alcanzar a tu vecino, a tu hijo, al que esté perdido. Dios puede darte misericordia. Pero hermanos, tenemos que cambiar nuestras malas conductas. Tenemos que dejar lo que estamos haciendo mal. Y Dios va a responder a nosotros. Tenemos que clamar y rogar para que Dios forme su carácter en nosotros. Mira, yo siempre le digo a Quilmes Oeste, a la iglesia de Quilmes Oeste, le digo, no critiques a ninguna iglesia. No hables mal de ninguna. Amala, amala. Y a veces cuando yo trabajo en un lugar que no son cristianos, ¿no? Y me dicen, viste que en los noticieros a veces salen en tal iglesia, pasó tal cosa, y vos decís, ¿para qué la muestra? Viste, y me duele tanto cuando pasa algo en una iglesia y digo, bueno, el amor de Dios, viste, no sabes cómo explicar. Y vos decís, ay, Señor, ¿cómo le predico? Y yo digo, bueno, que vean en mí el carácter de Jesús. La iglesia sí, como en todo nos podemos confundir, ¿sí? Todos se pueden confundir, pero mis compañeros de trabajo tienen que ver el carácter de Jesús en mi vida. La misericordia yo se las tengo que alcanzar a ellos. La misericordia que Dios tuvo conmigo, como Él me rescató, como Él tuvo compasión de mí, yo tengo que alcanzar y compadecerme de ellos. Yo les tengo que dar misericordia al que tengo al lado. Por mucho tiempo creo que fuimos re duros con los de afuera. Y ojo con esto, porque vos decís, ay, misericordia y bueno, vivo la pepa. No, 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 no tiene nada que ver. Viví en santidad, viví conforme a lo que Dios quiere. Ponete a cuenta con el Señor cada mañana, ¿sí? Porque por eso te dije, abandone cada uno su mala conducta. A veces pensamos que porque Dios perdona, porque Dios se compadece, Dios tiene misericordia, bueno, no, no, no. Que Dios sea bueno, que Dios tenga misericordia, que Dios se compadezca de vos, no quiere decir que podamos vivir así como queremos. Mira, hace unos domingos predicaba de que la gracia de Dios no nos habilita a pecar. Por eso, que Dios sea misericordioso con nosotros, tampoco nos deja vivir una vida como así nomás. La misericordia de Dios está para poder dársela a otros. Hermano, todo lo que Dios tiene para tu vida está para bendecir a otros. Sí, la gracia que Dios derrama sobre tu vida está para que beneficio tuyo, pero también para bendecir a otros. Si no aprovechemos de, viva así nomás. No, comprométete con el Señor. Vive una vida en santidad. Deja lo que tengas que dejar. Deja tu mala conducta. Deja lo que estás haciendo y sabes que no corresponde. Para ponerte a cuenta con el Señor. Para que el carácter de Dios sea formado en nosotros. ¿Querés el carácter de Dios formado en vos? ¿Querés reflejar a Cristo? ¿Querés reflejar el amor de Dios? ¿Querés reflejar el perdón de Dios? ¿Sabes cómo lo van a experimentar la gente? A través de nosotros. Puede ser que Dios le hable en una casa y aparezcan en la puerta de la iglesia y vengan un montón de personas. Pero hermanos, lo van a ver a través de nosotros. Van a ver a Jesús a través de nosotros. Van a conocer a Jesús a través de nosotros. ¿Por qué también te digo dar misericordia? Porque si damos misericordia, vas a recibir misericordia. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Querés misericordia? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordias. Palabra de Dios para todo, el mismo versículo, mirá cómo lo dice. Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. Me encantó este versículo. En palabra de Dios para todos, afortunados los que tienen compasión de otros, porque también Dios tendrá compasión de ellos. Señor, ten piedad de mí. ¿Y vos con otros? ¿Y vos con el hermano que está al lado? Ay, mi hermano no me perdona. Y sí, porque hace 3 años yo tampoco lo perdoné, capaz. ¿O no? Si damos misericordia, vamos a recibir misericordia. Y el Señor ya te la dio, ¿eh? Ya la tenés. ¿Sos hijo? Amén. Los que están menos de un año que estás en la iglesia. A ver, levanta la mano si estás hace menos de un año. Bueno, ahí, miren los que están los que están más de un año, miren las manos levantadas. A ver, los que están hace menos de un año, en la iglesia. Menos de un año en la iglesia y toda la iglesia mire a los que están hace menos de un año. Con ellos, misericordia. Ustedes se salvan, ¿eh? Los que están entrando, les damos un changüí más, un tiempo más. Pero cumplen el año en la iglesia y empezar a dar misericordia a otros, ¿eh? Hermanos, con ellos tenemos que ser compasivos. Con ellos, no con todos, ¿no? Con el que está hace un año también. Pero tener compasión. Y ustedes que están acá arrancando en la familia Río de Vida Plátanos, crecer en esto, en misericordia y en compasión a otros, como lo está haciendo la iglesia para ustedes. Ustedes sean para los de afuera. El que te rodea tiene que tener misericordia porque vos tenés misericordia con él, tenés compasión. Mira lo que dice Mateo 18 y vamos a ir al versículo 23. Yo pasé el 21, pero del 23 al 35. No la reten a Brenda, se lo pasé mal yo. Le puse 21, pero no, vamos al 23. ¿Estamos ahí? Ah, Mateo 18, desde el versículo 23, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase su deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Te perdonaron alguna vez la deuda? Si me decís que no, mentira, porque el Señor nos perdonó y nos pagó la deuda que teníamos. Pero no solo era del Señor, ¿te pagaron? ¿Alguna vez te perdonaron la deuda? Tenelo ahí en tu corazón. Pero saliendo aquel siervo, el que fue perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba otra vez, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Versículo 31 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia
con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonás de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Si das misericordia, vamos a recibir misericordia. Un pasaje muy claro, una deuda que tenía alguien. Y le rogaba y Señor, por favor, tené paciencia. Dice que se postró y le suplicaba, por favor, yo te lo voy a pagar, tener todo, por favor, dame tiempo. Y dice que el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia. Hermanos, en este tiempo la iglesia tiene que ser movida a misericordia, a perdonar la deuda del otro, a tener compasión por el otro. Y más de mis hermanos, pero también con los de afuera, también con los de afuera, aún con el recién nacido. A veces somos duros con el recién nacido. Tené compasión, tené paciencia, tené misericordia como lo hicieron con vos. ¿Sí? Los que están en el liderazgo, cerca de los pastores, sean misericordiosos con lo que tenés a cargo. Porque como lo fueron con vos o no. A mí, ¿sabes la paciencia que me tuvieron los pastores de Quilmes? Los pastores de jóvenes que a los 4 pobres los volvía locos. Nada, bien, con actividades. Pero tuvieron paciencia con vos, tuvieron misericordia dentro de la iglesia con vos. ¿Te acordás aquel día que viniste y cómo fuiste creciendo dentro de la iglesia? ¿Hubo misericordia con vos o no? Con todos hubo misericordia. Por eso, iglesia, en este tiempo tenemos que ser movidos a misericordia. Ojo con nuestro corazón, que no se endurezca. Sí, que no se endurezca, sino que cada día el carácter del Señor sea formado en nosotros. Tenemos que ser movidos a misericordia. Mirá, el que había sido perdonado dice que se encontró con otro que le debía mucho menos y dice que no le perdonó la deuda. Y el versículo termina diciendo que cuando se entera el que perdonó la deuda, se enojó y lo mandó también a la cárcel. Hermanos, si vos recibís misericordia, tenés que dar. Si vos recibiste perdón de Dios, tenés que dar perdón. Si vos recibiste amor de parte de Dios, tenés que dar amor. De lo que recibís, tenemos que dar. No vas a poder dar lo que no recibís. ¿Sí? Eso, viste, si yo no tengo algo, no te lo puedo dar. Ahora, de lo que recibo de parte de Dios, tenés que darlo a otros. No te guardes lo que Dios derrama sobre tu vida. No te guardes lo que Dios derrama sobre tu vida. Dáselo a otros. Dáselo a otros para que el Señor siga derramando sobre tu vida. Pero sí una iglesia que tenga misericordia con el perdido. Una iglesia que se mueva a compasión, que nos duela el de afuera, que nos duela el que entra por primera vez, que seguramente viene lastimado, viene cansado, viene con heridas. Señor, yo quiero tener misericordia por ellos. Señor, yo quiero aún pagar la deuda, perdonar la deuda de los que me hicieron mal. Sí, hay un proverbio que dice que si vos prestás, ya está, que lo tengas como perdido. ¿Sabías? Hay un versículo que dice que fuimos consolados para consolar a otros. Hermano, lo que recibís tenés que dar. Y misericordia y compasión, si sos hijo de Dios, la recibiste. Tenés que dar. Mira lo que dice el Salmo 136, 1 y 3. Si los músicos quieren pasar así, ya están acá conmigo. Dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre. Alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es
su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Hermano, Dios tiene misericordia con vos. Dios tiene misericordia con tu vida. Dios tiene misericordia con tu familia, con tus hijos. Hermanos, en este tiempo la iglesia tiene que crecer en misericordia. Tenemos que amar la misericordia. Mira, te dije el primer punto, Dios es misericordioso. Después nos manda a ser misericordiosos como Él tiene misericordia. ¿Sí? La iglesia tiene que amar la misericordia. ¿Sí? Recibiste de parte de Dios la misericordia. Por eso también tenés que dar la misericordia. Pero para crecer, acordate que para crecer en misericordia, tenés que dejar tus malos caminos, ¿sí? La mala conducta, alejarte de eso para que Dios pueda crecer en nosotros, para que el carácter de Dios pueda ser formado en nuestra vida. Deja tu mala conducta. Si damos misericordia, vas a recibir misericordia. Porque afortunados los que tienen misericordia de otros, porque también Dios les dará misericordia. Y como vimos en esta última historia, ser movidos a misericordia. Yo en este tiempo le decía a la iglesia, no podemos estar fríos. No podemos, viste, que el corazón sea una piedra. Yo en este tiempo me tengo que mover a misericordia. En este tiempo se tiene que levantar una iglesia que tenga compasión por otros. El mundo no la va a tener, hermano. El mundo no la va a tener y no la tiene. Si la iglesia no se levanta en este tiempo, si la iglesia no muestra compasión con los perdidos, si la iglesia no muestra misericordia para alcanzarlos, no lo van a encontrar en ningún lado. Y sabes que la gente necesita. ¿Vos necesitabas o no? ¿Cómo llegaste a la iglesia? Porque estábamos necesitados. Y capaz que naciste en la iglesia, pero en algún momento te diste cuenta que necesitabas de Dios. Hermanos, en este tiempo tenemos que movernos a misericordia. Yo sé que son una iglesia que hacen miles de cosas, porque si tengo que nombrarlas ya ni sé cuántas cosas hacen por el otro, ¿o no? Tienen tarea por el otro, ¿o no? ¿Cuántas? ¿Sí? Dan de comer, dan merienda, se van a una plaza, bueno, tienen un montón de nombres que el pastor lo dice siempre, pero ¿cuántas actividades hacen por el otro? Hermoso, hermoso, pero que en cada actividad Dios te pueda mover a misericordia. No la hagas porque, el pastor pide que hagamos, no, no, no. O viste, bueno, me comprometí, tengo que ir a dar de comer y bueno, coman rápido, vamos. No, no, no. Que en esas actividades para el otro, el Señor te mueva a misericordia. El Señor te mueva a tener compasión por otros. ¿Alguna vez fuiste movido a misericordia para otros? ¿Alguna vez tuviste compasión por el otro? ¿Te acordás hace cuánto no te pasa? ¿O no? A veces hay meses que, viste, ves a uno y misericordia y compasión, y hay meses que, ¿dónde está? Llamala, pedile al Señor, Señor, que haya compasión en mi corazón. Señor, que haya misericordia, que tu carácter, ese carácter que ama, que perdona, sea formado en mi vida y que en cada actividad que hace la iglesia la gente pueda ver la compasión y la misericordia que tiene Ríos de Vida Plátanos para el otro. Ahí van a conocer a nuestro Dios, ahí va a ser Dios exaltado y poderoso. Hermanos, hay que alcanzar a los que están perdidos, pero los vamos a alcanzar cuando tengamos misericordia, cuando seamos movidos a compasión. Hermanos, yo quiero moverme así. Hermanos, yo quiero moverme así. Por eso, si vos te querés comprometer a ser movido a misericordia, ponete en pie, cerrá tus ojos, pero yo quiero ser movido a misericordia. Yo quiero ser movido a tener compasión por el otro. Cerrá tus ojos, yo quiero orar por vos y después Norbert, vení si querés. Pero ahí donde estás, yo quiero orar por vos, iglesia.
Oh, Jesús, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, seguí hablando a nuestras vidas. Señor, seguí hablando a nuestros corazones, Señor. Señor, una iglesia hermosa, Señor, que ama. Yo sé que ama la misericordia, Señor. Pero creo que, Señor, que en este tiempo los está llevando a un nivel más, Señor. Señor, yo sé que esta palabra es para desafiar, para ir a un nivel más, Señor. A un nivel más, a un nivel más, Señor. Señor, por eso te ruego, Señor, ahora toca los corazones, Señor. Señor, si hay corazones fríos, duros, Señor, ahora, Señor. Señor, que puedas moverlos a misericordia, Señor. Señor, que puedan tener compasión por otros, Señor. Señor, que lo que recibimos de vos, Señor, podamos darlos a otros, Señor. Señor, una iglesia que ama la misericordia, una iglesia que recibió misericordia, pero que también da misericordia para el otro. Señor, una iglesia que tiene compasión por el perdido, una iglesia que tiene compasión por el nuevo que está llegando, Señor. Movenos, Señor, move nuestro corazón en este tiempo, move nuestro corazón, Señor. Aún, Señor, una iglesia, Señor, que abandona las malas conductas, Señor, para que el carácter tuyo sea formado en nosotros, Señor. Yo bendigo a esta congregación, yo bendigo a la iglesia, Señor. Yo bendigo cada casa, cada hogar representado. Señor, aún si aún en medio de nosotros, Señor, si alguien necesita misericordia, Señor, pueda ser alcanzada en esta noche, Señor. Señor, ven a revelarte a la iglesia. Sigue hablando, Señor. Sigue hablando a tu iglesia, sigue hablando a tu pueblo, Señor. Pero, Señor, yo sé que esto es un desafío para crecer a un nivel más, Señor. Por eso, Señor, esta palabra que pueda seguir penetrando en sus corazones. Señor, que pueda seguir hablando, que pueda seguir trabajando, Señor. Sé que la iglesia lo está haciendo. Señor, sé que la iglesia está caminando en esa dirección, Señor. Pero llévalos a un nivel más. Señor, movelos a misericordia para que muchos puedan conocerte. Gracias, Señor, por Ríos de Vida Plátanos. Gracias por esta iglesia. Gracias por esta familia, Señor. Señor, seguí derramándote aún más, aún más, aún más, aún más, Señor. Tu gracia, Señor, sobre esta iglesia. Tu gracia, Señor. Señor, que lo que reciban puedan dar, Señor, para que sigas derramando sobre sus vidas, Señor. Bendigo a la iglesia, Señor, bendigo los desafíos, todo lo que tienen por delante, sus proyectos, sus anhelos, Señor. Soy una iglesia, Señor, que avanza, Señor, porque te mira a vos, Señor. Gracias, Señor, por Ríos de Vida Plátano, Señor. Los amo en tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Damos un aplauso a la palabra de Dios y a nuestro amado Eliseo. Gracias, Eliseo.